En este momento yo ya tengo instalado el Windows Server 2008 R2 en una máquina física y le instalé las actualizaciones, le instalé los controladores. Ya la máquina estaría lista para empezar a configurar las máquinas virtuales. También corrí el asistente para agregar el rol de Hyper-V. Aquí lo vemos en los roles. Tenemos el Hyper-V instalado. Y esta máquina, el disco duro virtual, es un disco duro de 40 gigas. Está en el disco duro D y el archivo se llama win2008r2-eval.vhd. El disco duro C que estamos viendo acá, este es el contenido que hay dentro de este disco duro virtual. Quiere decir que no tuve que hacer ninguna partición y todo lo estoy corriendo contenido dentro de este archivo. También vámonos acá a ver el dual boot que me quedó configurado. Si me voy a las propiedades y me voy a opciones avanzadas en Startup and Recovery, vamos a darle aquí en Settings, voy a ver que tengo dos opciones para iniciar el sistema operativo. En este momento el que está por defecto es Windows Server 2008 R2. Si quisiera que por defecto la máquina arrancara en Windows 7, lo pongo acá, le doy a aceptar y cuando reinicie la máquina automáticamente después de 15 segundos va a iniciar en Windows 7. Pero bueno, vamos a dejarlo en Windows Server 2008. También vamos a ver aquí en Hyper-V, vamos a abrirlo. Esta es la consola de administración de Hyper-V. Yo desde acá puedo también administrar otros servidores. Me voy acá y le doy clic derecho y le digo conectar a un servidor. Aquí pongo la dirección IP o el nombre de la máquina y podría administrarlos todos desde un único servidor. Desde dentro de Hyper-V tengo, como ahorita no tengo ninguna máquina virtual, si me voy a Hyper-V Settings, aquí veo algunas configuraciones generales. En este caso me está preguntando dónde va a guardar los archivos de discos virtuales de las máquinas. Aquí le estoy diciendo que en el D, en la carpeta máquinas virtuales, y dónde va a guardar las máquinas virtuales. Estos son los archivos de configuración de cada máquina. Yo tengo en este caso que guarde las dos cosas en la misma carpeta. Aquí hay otros parámetros también que ustedes pueden ver si quieren ver qué significan todos estos, pero yo ahorita no he configurado ninguno. Otro aspecto muy importante a la hora de instalar el Hyper-V es la configuración de red. Como vimos en los videos anteriores, esta máquina tiene solamente un adaptador de red físico que es un Intel de Gigabit Network. Este adaptador, cuando nosotros agregamos el rol de Hyper-V, él nos pregunta qué tarjeta vamos a usar para darle conexión a las máquinas virtuales. Lo recomendable es que si nosotros vamos a instalar un Hyper-V en producción, usemos dos tarjetas de red. Una tarjeta de red va a ser dedicada exclusivamente para la administración del servidor y otra tarjeta de red va a ser dedicada para las máquinas virtuales. En este caso, como es para laboratorios, no hay problema en que yo use un solo adaptador para la administración y para las máquinas virtuales. Por eso es este check que aparece aquí que dice permita la administración desde este adaptador de red. Aquí solo tengo un único adaptador y este adaptador de red automáticamente se convierte en la red externa o en el switch externo para las máquinas virtuales. Voy a pasarme aquí a una gráfica que ya vimos anteriormente. Cuando nosotros no tenemos el Hyper-V instalado, tenemos nuestra máquina física que está pegada o está conectada a esta tarjeta de red y nos conecta un cable de red al switch interno por medio del cual vemos internet, vemos las otras máquinas de la red. Cuando nosotros instalamos el Hyper-V sucede lo siguiente: el adaptador de red físico se convierte de uso exclusivo para este switch. Lo que hace es, se crea un switch virtual, que es en este caso este switch que vemos acá, que se llama external, y se tira como una especie de cable virtual a esta tarjeta de red, y esta tarjeta de red tiene el cable físico que está saliendo detrás de nuestra máquina y que va hasta el switch. ¿Qué pasa en este caso? Todo lo que nosotros conectemos a este switch virtual va a estar como si estuviera conectado al switch físico. El Hyper-V
configura un nuevo adaptador virtual y configura nuestra máquina física para que use este adaptador virtual para salir a internet, ver los demás hosts de la red externa, etcétera, etcétera. Quiere decir que a pesar de que nosotros estemos usando la máquina física, vamos a estar usando un adaptador virtual. De igual manera, cualquier máquina virtual que conectemos a este switch va a funcionar exactamente igual, va a tener acceso a la red física. Voy a pasarme al Hyper-V para que veamos esta configuración que significa. Aquí voy a irme a donde están las opciones del adaptador. Aquí tengo mi adaptador de red físico y tengo este adaptador de red virtual que yo no lo tuve que crear, sino que lo creó Hyper-V automáticamente. Este adaptador, vamos a ver el adaptador de red, vamos primero el adaptador de red físico. El Hyper-V apaga todos los protocolos y los clientes de esa tarjeta de red y deja únicamente la conexión al switch virtual. ¿Por qué? Porque esta tarjeta de red va a estar dedicada única y exclusivamente para ese propósito. Y el adaptador de red virtual que crea, si es el que tiene el cliente para redes Microsoft, el File and Print Sharing para Microsoft Network, tiene el TCP/IP4. En este caso yo no estoy usando el TCP/IP versión 6, entonces lo tengo apagado. Quiere decir que mi máquina va a usar esta tarjeta de red para salir a internet, para ver los demás dispositivos de red, etcétera. Y las máquinas virtuales que yo pegue a este switch van a tener el mismo acceso. Vamos a volver acá. Es muy importante si nosotros, por ejemplo, instalamos aquí una máquina virtual, la conectamos a este switch y habilitamos el servicio de DHCP. Habilitamos el servicio de DHCP. Si en nuestra red hay una máquina que un usuario la encienda y esta máquina pide una dirección IP, nuestro servidor de DHCP, a pesar de que es una máquina virtual, le va a responder a esta máquina y le va a asignar una dirección IP. Es importante entonces tener en cuenta cuando estamos usando este tipo de switch que podemos afectar los servicios de la red de producción. Si vamos a hacer pruebas de un servidor de DHCP o de otros servicios que pueden poner en riesgo o afectar el servicio de la red de producción, es mejor que usemos estos switches que solamente tienen comunicación o con el host donde están las máquinas virtuales o una red privada que simplemente se ven entre ellos y están contenidos dentro de esta red. Ya con esta pequeña introducción vamos a ir entonces al Hyper-V y vamos a comenzar a crear las máquinas del laboratorio.